Bueno, hola a todos y gracias por visionar esta nueva entrevista del proyecto Hipatias, promovido por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valladolid. Hoy tenemos el placer de charlar con Mariluz Rodríguez Méndez, catedrática de Química Inorgánica en la Universidad de Valladolid. Hola Mariluz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Cristina, pues contenta de estar aquí charlando contigo. Bueno, me alegro. Cuéntanos dónde estamos. Bueno, pues estamos en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid y en concreto este es el Laboratorio de Química Inorgánica, donde tiene la sede también nuestro grupo de investigación, que es el grupo UVASENS, que es un grupo que se dedica a hacer sensores para aplicaciones en alimentación. Así que este es el lugar en el que estamos, un sitio de trabajo lleno de cosas, como veis. Pues un escenario de lo más original. Bueno, Mariluz, sé que te vas a sentir ahora incómoda en cuanto empiece a hablar de tu figura, de tus logros, de lo que has ido consiguiendo a lo largo de tu carrera, porque bueno, te conozco desde hace años y sé que no te gusta mucho hablar de, bueno, pues de ti misma, ¿no? Y de tus logros, pero eres un gran referente tanto en la Universidad de Valladolid como en tu área de investigación y seguramente la mejor protagonista que podía tener esta sección. Pero bueno, vamos paso a paso. No sé si para empezar nos puedes contar cómo decides dedicarte a la química, por qué decides dedicarte a esta rama y si en aquel momento cuando tú te decantas por la química, si ya había una presencia femenina o todavía no era muy común. Bueno, a mí desde siempre me han encantado las ciencias, las matemáticas, la física, la química, pero dentro de las ramas la química me gustaba más porque la veía como más cerca de la aplicación. Las matemáticas me parecían quizás un poco abstractas y la física me gustaba menos, aunque luego la he redescubierto y ahora creo que la física es algo magnífico, pero me gustaba mucho la química y por eso decidí hacer químicas. Y la verdad es que cuando yo estudié ya a mediados de los 80 ya había muchísimas mujeres estudiando químicas. Yo creo que en mi clase éramos mitad y mitad, hombres y mujeres. Quizá porque había esa tradición de más mujeres, quizá pues porque la química se asocia más pues con hacer mezclas, hacer calentar y eso, y es una carrera en la que tradicionalmente sí que ha habido mujeres en ciencia. Sin embargo, los profesores no, los catedráticos eran todo hombres y las profesoras, había alguna profesora, pero la verdad es que eran minoritarias. Ese era el panorama que había en los años 80. Bueno, llegas a Valladolid desde tu Madrid natal. ¿Por qué decides venirte aquí a la Universidad de Valladolid? Bueno, la historia es un poco larga, con algunas, bueno, pues por algunas historias me enteré, me llegó la información de que estaba iniciándose esta escuela de ingenierías industriales y que en esta escuela, además de ingenieros, iba a haber departamentos de ciencias básicas, de matemáticas, física y química. Y entonces me pareció una idea muy bonita, era un proyecto bonito venirse aquí porque era conocer una escuela desde el principio y donde estaba claro que iba a haber una trayectoria profesional. Así que yo quería hacer investigación y esta escuela en aquel momento era un sitio ideal porque estaba todo por hacer y iba a haber oportunidades. Así que hice la maleta y me vine a Valladolid y estoy contenta, fue una decisión extraordinaria. Bueno, te doctoras en la Universidad de Valladolid y luego haces, ¿no?, algunas estancias en centros de prestigio a nivel internacional, pues en Canadá, Alemania, Francia, Italia, y después, a los pocos años, consigues una plaza de profesora titular aquí en la universidad. ¿Cómo fue ese aterrizaje, ¿no?, de una química en una escuela de ingenierías? Bueno, empiezo por decir que la época aquella postdoctoral fue impresionante, ¿no?, de tener la oportunidad de tener becas para ir al extranjero, para formarme. También, claro, había que salir de casa, ¿no?, que tampoco era tan habitual en aquel momento, aunque bueno, no era la única, no era yo una especie rara, pero no era tan habitual. Y fue una época de formación y de abrir mundos y de abrir la mente fantástica. Y luego cuando regresé, el aterrizaje, como dices, pues desde el punto de vista profesional fue fantástico, y fue fantástico porque yo en aquel momento estaba en un grupo de investigación que era muy activo, muy en la frontera del conocimiento, y cuando volví me dieron la oportunidad de crear, o sea, de instalar aquí todo lo que había aprendido. O sea, había dinero, me dijeron que podría crear un laboratorio de lo que hacíamos en aquel momento, que era nanociencia, y ni siquiera sabíamos que hacíamos nanociencia, ni le llamábamos así, pero era todo muy novedoso. Entonces fue profesionalmente muy bueno porque tuve la oportunidad de crear los laboratorios desde cero, que fue cuando ya empezamos a hacer estos sensores nanoestructurados que hacemos ahora.
Desde el punto de vista personal ya no fue tan sencillo, porque yo había estado fuera tiempo y cuando volví ya tenía más o menos 30 años y todas mis amigas estaban casadas con niños pequeños y yo era una cosa un poco que no encajaba en ningún sitio, y sí que el aterrizaje personal fue más duro, pero bueno, luego todo se supera y bueno, pues al final todo sigue adelante, tanto lo profesional como lo personal. Así que insisto que irse fuera es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Bueno, hablábamos antes de la presencia femenina en el ámbito de la química. Decías que ya en aquella época pues era bastante, bueno, ya era habitual, no era una cosa extraña, pero en ingenierías entiendo que ahora mismo no está muy equilibrada la cosa, en aquel momento tampoco, ¿no? No sé qué dificultades encontraste en aquel momento. Yo cuando llegué aquí había 3 profesoras en toda la escuela de industriales, y entre las jóvenes que nos incorporamos en ese momento para hacer la tesis éramos muy poquitas, y todas, o diría casi todas, estábamos en asignaturas básicas, en matemáticas, física y química. En los departamentos de ingeniería no había chicas, y si había era alguna cosa rara. Ahora ya la cosa ha cambiado y hay ya mujeres en todos los departamentos, y ya, aunque haya menos, sigue habiendo muy pocas, desgraciadamente, pero ya la presencia es algo normal, no es una cosa como anecdótica, que antes era, anda, hay una profesora nueva en tal departamento y todo el mundo lo sabía. Pues ahora entra cualquiera, independientemente del género, por su valía, por su currículum y por lo que hace, ¿no? Y aunque sigue siendo minoría, ahí sí que se ha recorrido muchísimo camino, porque éramos unas cosas raras que nos trataban con cierto paternalismo, pero bueno, eso sí que ha acabado, eso no es así. ¿Y crees que el hecho de que haya habido referentes, ¿no? como tú, que llevas aquí desde que, pues como cuentas, ¿no? Desde que prácticamente se creó esta escuela de ingenierías, ¿crees que el hecho de que haya habido referentes como tú ha podido fomentar esa presencia femenina en la escuela? Bueno, no sé, porque claro, a las profesoras nos conocen cuando ya han decidido estudiar aquí, pero luego yo creo que durante sus estudios, yo creo que sí, que somos, hombre, a mí no me gusta decir que soy modelo de nada ni es referente, pero efectivamente se normaliza la situación, es normal, y lo que importa es lo bien o lo mal que haces el trabajo, y en ese sentido yo creo que sí, que las que estuvimos aquí a los comienzos sí que hemos abierto muchos caminos, pero por normalizar, porque ya es algo que es así y que a nadie le extraña, y eso sí que es un gran avance, aunque no lo parece. Sí, de hecho, bueno, cuando he entrado en este laboratorio hemos comentado, ¿no?, que todos sois mujeres, ¿no?, las que estáis en este laboratorio, y bueno, yo creo que también es gratificante, ¿no?, el poder... Sí, pues, tengo que decir que es casualidad, vamos, que decir que yo no lo fomento, ¿eh? Yo lo que creo es que sí que es cierto que esos modelos sí que funcionan en el sentido de que, pues que a lo mejor las estudiantes están más a gusto en un departamento donde ven que hay un porcentaje importante de mujeres, donde se sienten uno más, no se sienten uno raro, y entonces tengo muchas más peticiones de chicas que de chicos para hacer la tesis o para hacer el trabajo de fin de máster. Pero luego, insisto, que luego es todo fruto de los méritos y de la capacidad, que no es porque tengamos una política de promocionar más a las mujeres, no es así, bueno, pues tenemos más solicitudes de chicas y quizás sí que esos modelos funcionan en este caso. Es así. Bueno, yo creo que uno de los rasgos característicos de tu carrera profesional ha sido la innovación y la transferencia de conocimiento, que bueno, es una prioridad política, ¿no? Todo el mundo habla de la importancia que tiene la innovación y la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia el entorno empresarial, y seguramente la base sobre la que tenemos que asentar nuestro progreso, ¿no?, económico y social. De hecho, en 2004, vuestro grupo de investigación describió un nuevo tipo de lengua electrónica. No sé si nos puedes hablar de esta tecnología. Sí, bueno, lo primero que quiero decir que nosotros siempre hemos tenido muy claro que la investigación tiene que cubrir desde la investigación básica a la aplicación y llegar a la sociedad. Entonces, siempre tenemos proyectos muy aplicados y en colaboración con empresas, en nuestro caso en el sector de la alimentación. Pero insisto que cubrimos todo, desde el nanomaterial a nivel más básico hasta la aplicación, lo cual es muy difícil. Y en ese sentido, pues como te comentaba antes, yo empecé haciendo nanomateriales
cuando ni siquiera sabíamos lo que eran, y entonces empezamos a usarlos como sensores y pensamos utilizarlos como sensores ¿de qué? Pues estamos en Castilla y León, la industria de la alimentación aquí es importante, pues vamos a usarlos para analizar alimentos, pues sean vinos, sean leches, sean pues lo que producimos aquí. Y estábamos con esos sensores tan nano, tan tecnológicamente muy sofisticados, cuando pensamos que un sensor solo no era suficiente, porque si tú tienes ahí vino que tiene cientos de componentes distintos, pues un sensor solo no hacía nada. Entonces pensamos en juntar varios sensores. Y en esto, pues el juntar varios sensores nos llevó a la idea de la lengua electrónica, que era intentar funcionar como funcionan las lenguas biológicas. Y es que tú en la lengua tienes muchos sensores, no para un compuesto específico, sino son sensores inespecíficos. Y cuando tú comes o bebes algo, esos sensores reaccionan y envían la señal al cerebro. Es decir, que si tú tienes 100 sensores, 100 receptores, pues cada vez que bebes algo le envías 100 señales al cerebro y el cerebro las va almacenando. Y desde que eres pequeño aprendes que esto es plátano, esto es vainilla, esto es yogur, esto es lo que sea. Así que cuando tomas un plátano, tus sensores lo envían la señal al cerebro y dicen, ay, yo esto ya lo he comido antes. Comparan las respuestas y dicen, esto es un plátano. Y así también es como se entrenan los catadores de vino. Van catando, van entrenando, enviando señales al cerebro y van teniendo su base de datos en el cerebro. Así que nosotros decidimos hacer lo mismo, tener redes de sensores un poco inespecíficas y luego acopladas a un software de reconocimiento de patrones. Y entonces lo que hacemos es que cuando trabajamos con vinos o ahora estamos trabajando con leche, pues vamos entrenando nuestras redes de sensores con muestras bien conocidas, pues por ejemplo con vinos. Este es un vino reserva, un crianza, un joven, uno de distintas variedades de uva o envejecidos más o menos tiempo en barrica. Vamos entrenando nuestra red de sensores y un software que hay al lado, y cuando metemos una muestra desconocida, pues el análisis envía los resultados al software y el software dice, pues esto es un vino de la Ribera reserva. Y así es como estamos funcionando. Y esto tiene muchísimas aplicaciones en la industria, para control de calidad, para cata. Tengo que decir que no funcionan tan bien como un catador. Un catador lo hace muchísimo mejor, pero para aplicaciones rutinarias, que hay que hacer muchos análisis, que el catador se fatiga, las papilas gustativas se fatigan, y sobre todo para evitar cuestiones subjetivas, son ideales. Estamos súper contentos con estas ideas y seguimos trabajando en ellas. Sí, bueno, ha sido pionera, como decíamos, ¿no?, en este campo de la innovación, de la transferencia, de la solicitud de patentes, que en aquel momento tampoco era de lo más común en la universidad, ni mucho menos, ¿no? Ahora ya parece que bueno, se fomenta y que ya es más común, pero bueno, en aquel momento desde luego que fuiste una pionera también en este campo. Colaboráis habitualmente con empresas, ¿no?, en este laboratorio. Sí, constantemente. O sea, todos los proyectos, como decía, tienen una parte de ciencia básica, que es la que nos sirve para publicar, porque la gente que está trabajando su tesis doctoral necesita hacer ciencia básica publicable, y luego lo que hacemos, los mejores sensores se publican, y a lo mejor otros que no son tan caros pero funcionan muy bien son los que usamos para trabajar con la empresa, y eso nos permite tener financiación y bueno, también una salida profesional para la gente que está con nosotros. Para los que no conozcan muy bien cómo funciona el sistema científico, así de forma muy simplificada, el prestigio, la importancia de un investigador, pues se establece un poco por el número de citas que recibe de otros compañeros, ¿no?, de otros científicos. Y bueno, hemos de decir que Mariluz es una de las investigadoras más citadas de la Universidad de Valladolid, y no solo de la Universidad de Valladolid, sino que a nivel nacional también es una de las investigadoras más citadas. No sé en qué crees que reside la excelencia científica, ¿no? ¿Qué claves dirías tú que...? Es complicado. Yo creo que es la excelencia la ganas las citas cuando tienes ideas rompedoras, ideas diferentes, ideas que hacen permitir dar un paso más a la ciencia. Que es difícil que las publiquen porque a veces cuando presentas algo nuevo la comunidad científica no lo conoce y lo recibe con cierto recelo, pero si consigues convencer a los evaluadores externos, a la revisión por pares, y consigues publicarlo, entonces estas ideas novedosas la gente las lee, las estudia y entonces te toman como referencia y dicen, bueno, como aquí se ha hecho esto con estos materiales, pues ahora nosotros vamos a hacer lo mismo pues modificado, y así la ciencia va avanzando poco a poco. Pero yo creo que la base es ideas rompedoras y seriedad y rigor, de que hagas cosas que son reproducibles y de que son creíbles, claro.
Bueno, también se habla mucho de la presencia de mujeres, de la escasa presencia, mejor dicho, de mujeres en las áreas STEM, ciencias, tecnología, matemáticas, ingenierías, y en los últimos años se han puesto en marcha multitud de iniciativas para fomentar esa presencia femenina en estas áreas tradicionalmente masculinas. Desde tu punto de vista, con tu experiencia, con tu trayectoria, ¿en qué punto está la clave para que más mujeres se incorporen efectivamente a estas áreas tradicionalmente masculinas? Pues yo creo que esa es la pregunta más difícil de todas, porque se están haciendo muchísimas cosas y al parecer no vemos los resultados que esperábamos. Yo puedo hablar desde el punto de vista de la universidad. En la universidad uno tiene una carrera profesional que depende de tus méritos. Esto es una meritocracia, mérito y capacidad. Y yo estoy convencida de que ahí no hay diferencias. Pero yo creo que las diferencias están en el plano social. Por ejemplo, la maternidad es algo que dificulta muchísimo la carrera investigadora. Aquí, cuando hay que hacer un experimento y el experimento dura 8 horas o 10 horas, pues hay que estar. Y si tienes un bebé, ¿cómo lo haces? Y entonces tiene que ser la sociedad la que apoya a las mujeres. Yo lo que en mi entorno, que claro, cada uno juzga por lo que conoce, las mujeres que sí que siguen adelante son aquellas que tienen parejas o maridos que son, no voy a decir, no que las ayuden, sino que comparten el 50% o incluso el 60, 40 en ciertos momentos las responsabilidades, ¿no? Si tú tienes a alguien que tienes un niño y que sabes que tienes el apoyo detrás y tú puedes estar haciendo esto o ir a un congreso o hacer una estancia en el extranjero, y eso está fuera del entorno laboral, eso es el entorno social. Pero aquí, donde la mayor parte de investigadoras pierden un poco el tren es en el momento de tener hijos, y eso es social, eso no es de la universidad. Y tiene solución en la educación y en que la sociedad cambie, esa es mi opinión. Claro, y entiendo que eso además pues dificulta que lleguen, que sigan escalando, ¿no? En la escala tanto investigadora como bueno. Sí, porque luego la escala para llegar a profesor titular o a catedrático hay que reunir unos méritos, se reúnen o no, eso no tiene sesgo de género. Pero claro, llegan más los hombres a tener esos méritos porque no han tenido que renunciar durante unos años o ralentizar el ritmo durante unos años. Y esa es la situación, me imagino que no solo de la universidad, sino que es en las empresas y que es general. Pero el problema está fuera del trabajo, está en la sociedad. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, hace 8 años creaste junto con la profesora Cristina García Cabezón las jornadas de investigadoras de Castilla y León, en un momento que ahora, como decíamos, hay muchas actividades de este tipo, pero en aquel momento no eran tan comunes, y yo creo que de forma muy valiente, ¿no? Decidisteis dar ese paso y dar visibilidad a las investigadoras de la región. No sé cómo surge esta idea, cómo os lanzasteis a este proyecto. Bueno, yo quizá porque estamos en una escuela de ingenierías industriales donde hay menos mujeres, donde veíamos que las investigadoras jóvenes tenían más problemas pues para acudir a congresos, para hacer ciertas actividades, para presentar su trabajo y para hacerse visibles. Las razones son muchas y muy complejas, pero bueno, la realidad es que tenían menos oportunidades. Y entonces se nos ocurrió organizar unas jornadas de investigadoras, al principio fueron de la Universidad de Valladolid, donde investigadoras senior presentaban sus trabajos y daban como conferencias magistrales, y luego las chicas, las investigadoras jóvenes, daban pequeñas charlas cortitas para presentar sus trabajos. Y la verdad es que fue un éxito rotundo. Teníamos un montón de demanda de jóvenes investigadoras que querían presentar sus trabajos. Y la verdad es que desde el inicio lo hicimos casi como jugando, bueno, ¿y si hacemos unas jornadas? Y al final ha sido un éxito que llevamos ya 8 años y progresando, porque vamos cambiando y cada vez se va haciendo más grande. Sí, precisamente, no sé si nos puedes contar cómo han evolucionado esas jornadas desde su creación. Sabemos que tienen buena acogida, pero bueno, sí. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo? Pues estuvimos unos años, no sé, recuerdo si fueron 2 o 3, que lo llamábamos investigadoras de la Universidad de Valladolid.
Pero luego, como tenemos muchos contactos y muchas colaboraciones, pues entre otras con investigadoras de Castilla y León, decidimos ampliarlo a todo Castilla y León. Así que ahora ya las jornadas se llaman Jornadas de Investigadoras de Castilla y León, y lo que se hace es que cada año se organiza en una de las 4 universidades públicas, ¿no? En Valladolid, Burgos, León y Salamanca. Este año, por cierto, son en abril y se organizan en la Universidad de León. Y tenemos toda la infraestructura para que de otras universidades vayan en autobús y bueno, pues intentamos facilitar todo. Y la verdad es que como cada vez tenemos más solicitudes, pues ya casi tenemos que decidir o ampliar días, que es muy complicado porque hay clases, o bien ahora ahí estamos teniendo sesiones de pósters, hay talleres, o sea que está siendo cada vez pues actividades más complejas y más variadas dentro de estas jornadas, y la verdad es que estamos muy contentos. En estos años, igual es difícil de calcular, ¿no? Pero más o menos, ¿a cuántas investigadoras de Castilla y León habéis podido dar voz, ¿no? Y dar visibilidad con estas jornadas? Pues la verdad es que es muy difícil de calcular porque de unos años a otros ha cambiado la capacidad, porque hemos cambiado los formatos haciendo cada vez charlas más cortas en vez de 15 minutos, de 10 o de 8 para dar más cabida a más investigadoras. Pero calculando que sean unas 30 al año, más o menos 30, 40, pues por 8 años más de 300 investigadoras han pasado por estas jornadas y yo creo que son un éxito. Que lo que sí se ha logrado es dar visibilidad, porque sí que quiero decir que son unas jornadas de investigadoras, pero en el fondo son unas jornadas científicas en las que casualmente quienes presentan son mujeres, pero eso no tiene nada que ver con la calidad de las investigaciones que se presentan, o sea que son investigaciones de calidad y hechas porque las investigadoras son mujeres, pero nada más, o sea que son investigaciones de calidad, eso es lo que me interesa que se sepa. Bueno, yo he tenido la suerte de vivirlas, ¿no? en directo, y la verdad que es muy llamativo, ¿no? El ambiente que se genera y bueno, y sé que también se producen colaboraciones entre investigadoras después de las jornadas. Sí, bueno, porque es una de las cosas que pasan en los congresos, que uno va, presenta su trabajo y a alguien que te está escuchando le interesa o tiene una actividad complementaria o necesita justo el aparato que tú tienes, y entonces se generan muchas colaboraciones y también nos conocemos, pues hay esas sinergias que siempre son muy importantes en ciencia, pero esta vez entre mujeres. Cambiando de tercio, bueno, también hace unos años creaste la Cátedra Brasil, Universidad de Valladolid. No sé cómo surge este proyecto, que es tan diferente a todo lo que hemos hablado, ¿no? Hasta ahora. Porque me meto en todos los charcos que veo. Desde la carrera científica tiene la ventaja de que tienes delante de ti un montón de cosas diferentes que puedes hacer, y yo a todo lo que puedo digo que sí. En un momento dado teníamos muchas colaboraciones con Iberoamérica y entré a formar parte del Centro Tordesillas de Relaciones de Iberoamérica, que está en Tordesillas y que es un centro que se dedica a promover las relaciones de la Universidad de Valladolid con centros iberoamericanos. Y en aquel momento también pues inicié unas colaboraciones bastante importantes con grupos brasileños, y a través de ellos conocimos al embajador de Brasil. Claro, para los brasileños el centro de Tordesillas, que es donde se firmó el Tratado de Tordesillas, pues es un centro mítico, y nos pusieron en contacto con la Fundación Brasileña de Cultura. Entonces de pronto hubo allí una serie de personas, pues de sinergias, ¿no? de investigadores de Brasil y de España, las embajadas, las fundaciones culturales que querían promover las interacciones entre los dos países. Y entonces pues propuse crear una cátedra y se creó la Cátedra Brasil, Universidad de Valladolid, y su objetivo es promover las relaciones con universidades brasileñas, y en ese marco tenemos intercambios de alumnos, visitas de profesores, se piden proyectos conjuntos y además abarca muchas áreas, no solo de ciencias básicas, sino que también hay humanidades, ¿no? Personas que trabajan en historia o en literatura, en cartografía, y son en ingeniería agroforestal, hay grupos muy importantes trabajando con Brasil. Entonces, bueno, pues son una serie de interacciones que nos mejoran a todos y que mejoran la investigación y el nivel de la ciencia de los dos países. Bueno, volviendo un poco al origen, ¿no? de todo, recuerdo que una vez me contaste, yo creo que ya para terminar puede ser un gran colofón a esta charla, recuerdo que me contaste cómo te influenció la educación que recibiste en el colegio, ¿no? Que, bueno, que os dedicaban en la igualdad, que me llamó mucho la atención,
que no había distinción entre, bueno, entre chicos y chicas, que a los dos géneros os impulsaban a participar en cualquier ámbito, y a las mujeres como que, bueno, os empujaban a ser líderes un poco, ¿no? Sí, no sé si para acabar nos puedes compartir con todos los que nos están viendo pues esta enseñanza, que es muy interesante. Que es eso el origen de todo, que está en la educación básica cuando eres una niña, y que cuando ves a tu alrededor y que alguien alrededor te abra los ojos y te enseñe todas las posibilidades que tienes. Yo fui a un colegio en Madrid que se llama San Luis de los Franceses, éramos solo chicas, pero llevaban unas monjas francesas, y aquellas mujeres nos decían constantemente que teníamos que ser líderes, ingenieras, astronautas o presidentas de gobierno. Eso sí, también obedientes esposas, todo tenía para equilibrar. Pero el resultado de aquello es que las matemáticas eran lo más importante que había en ese colegio. Y todas mis compañeras de colegio con las que tengo contacto, con muchas gracias a estos grupos de WhatsApp, es un grupo espectacular de mujeres que son catedráticas, jefas de servicio en grandes hospitales, magistradas del Supremo. De verdad que es un grupo de mujeres que, pues que nos lo dijeron desde pequeñas. Y luego en mi casa también, mis padres también nos decían, somos 4 hermanos, un chico y 3 chicas, que todas teníamos que estudiar y carreras, y cuanto más difíciles mejor. Eso sí, luego teníamos que ponerle el vaso de agua a mi hermana, eso también, ¿no? pero el mensaje estaba que podíamos hacer lo que quisiéramos, y yo creo que tanto en el colegio como en casa yo recibí ese mensaje, y fue lo que ha hecho que el inicio de mi trayectoria. Y yo creo que por eso acabar diciendo que la educación es lo más importante, yo creo que es una buena cosa. Bueno, pues yo creo que una muy bonita enseñanza ya para terminar esta charla. Gracias a Mariluz por acompañarnos hoy y por esta oportunidad a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valladolid, y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.